Gracias, senadora. Saludamos la visita de la alcaldesa Yesenia Loría Marfil de Río Lagartos, Yucatán, a invitación de la senadora Verónica Camino Farjat. Bienvenida. Y para cerrar este segmento de la sesión de agenda política, tenemos la participación del senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por Morena. Adelante, senador presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían, en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir: no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6. Y luego, si no lograban 6, iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego, cuando se quedara sola, Norma Piña iba a decir: la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador Noroña? Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos:
mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con mucho gusto. Gracias, Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente, compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se lo chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se lo chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas: ¿van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer ¿Con qué objeto, senadora Telles? Muy bien, la anotamos al final. Ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas gracias, senador, por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de jóvenes provenientes del estado de Oaxaca, quienes acuden por invitación del senador Antonino Morales Toledo para conocer las actividades legislativas del Senado de la República. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Vamos
a dar inicio a dos intervenciones por hechos. En primer lugar, la senadora María Lili del Carmen Telles y la senadora Mayuli Latifa Martínez. Iniciamos con la senadora Telles. 2 minutos. Gracias. Para corregir al senador Fernández Noroña, para corregirlo, debería usted tener conocimiento, si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna, de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo. Y lo hice hace años, senador. Y usted también debió haber estado atento, porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, el entonces presidente López Obrador se asustó mucho y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México. ¡Qué simpleza! ¡Qué mentira! No es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país. Y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles, ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México. Lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo, porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena, el país donde ahora más matan hasta los sacerdotes. Y Morena y la presidenta Claudia, la autoritaria, no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos. No, ella quiere jugar a la empresaria. Si quería ser empresaria, pues se hubiera ido a la iniciativa privada. ¿Para qué se mete a la política? Su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer. Por eso vimos a la presidenta Claudia, la autoritaria, ya voy a terminar, la vimos hoy en la mañanera muy asustada, con el semblante desencajado. Estaba la presidenta Claudia, la autoritaria, con el semblante desencajado. Y como usted, Noroña, dando de gritos, porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles, y eso no le conviene a Morena, porque los cárteles son sus socios. Gracias, senadora. Por alusiones personales, continúa el senador Noroña. Hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República. Ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN. Quien aquí le dijo a Dan Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos, y el que habla de que está en contra de la militarización pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país, porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República, y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Senador.
Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez para hechos hasta por 2 minutos. Quiero aprovechar, dejar algo bien en claro. En el PAN respetamos la Constitución y respetamos lo que disponga la Corte de este país. No podemos compartir la decisión y el voto de 4 ministros de 11. Pero a diferencia de ustedes, que desde antes inclusive dijeron, nos tiene sin cuidado lo que resuelva la Corte. Eso dijeron varios legisladores, diputados federales y senadores. Claro, ahorita lograron tener un voto más y con eso dicen, ahora sí, la Suprema Corte. ¿Qué les duele? Escuché al senador que me antecedió, inclusive aludiendo a nuestro dirigente nacional, al senador Marco Cortés, diciendo que ¿dónde está la oposición? La oposición está aquí. Y el PAN, así como usted dice, larga vida al Partido Acción Nacional. Seremos una oposición lista de frente a combatir cada una de las atrocidades que Morena está llevando a cabo en este país. ¿Qué les duele? Siempre están diciendo algo en contra de nosotros y sabemos perfectamente que nos tienen en la mira porque quieren acabar con los contrapesos en este país. No se les olvide que también fueron oposición, que fueron contrapesos. Gracias a diversas reformas de los equilibrios en el poder legislativo. Pero ahora ustedes que asumen el poder quieren quedárselo de forma permanente. No ustedes, dejen que el pueblo de México decida. El pueblo de México decide quiénes van a ser sus gobernantes. Pero es evidente, le traen una tirria al PAN que se les ve, que inclusive luego hasta se encienden y se levantan de sus escaños. Pero de verdad, aquí les decimos, la oposición y el Partido Acción Nacional específico, vamos a estar acá en la defensa de México y por el bien de las y de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Marco Cortés. Por alusiones hasta por 2 minutos. A ver, sí, senador. Sonido al escaño del senador Noroña. Una moción de procedimiento. ¿Qué objeto, senador? Una moción de procedimiento, senadora presidente. Sí, adelante. Efectivamente hubo alusiones a quien quiere hacer uso de la palabra, pero no estaba. No lo pidió en su momento. Yo creo, sí. No le temo a nada. No le temo a nada, pero debe atender a ver, la sesión. Senador, por favor. Además, ya me viene aquí a dialogar. Senador Marco Cortés, por favor. Entonces, solo comento que es improcedente, pero como desde la presidencia yo he también invitado a que fluya el debate, que intervenga, pero que conste en actas que no tenía derecho a intervenir porque no estuvo atendiendo la sesión. Sí, senador Noroña. Acuérdese que me aludió también. Permítame, por favor, aquí hay presidencia de la mesa, senador. Permítame, por favor. Senador Noroña, la senadora Mayuli Latifa también lo aludió. Y ya estaba presente el senador Marco Cortés. Adelante, tiene la palabra. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora. Cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato
dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por favor. insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, A que se senador, por tipifique favor. en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidente. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte. Mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a como han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular. Y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Concluye. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea fructífera para su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado. Asimismo, les informo que tenemos la visita de directivos de la empresa Vitso, quienes acuden por invitación del senador Eugenio Segura Vázquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Compañeras y compañeros, ya habíamos